Gracias. ¿Se escucha bien? Me da miedo que acople, pero si estamos tranquilos, estamos bien. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Yo aviso que me escucho muy fuerte, no sé si usted lo estoy dejando sordo. Sí, dicen que sí. ¿Lo bajo de acá? Me lo van a dejar, algo así. ¿Ahí? Ahí está. Perfecto. Bueno, como decía, gracias por la invitación. La verdad, les decía recién, yo pude llegar hoy. Me pareció excelente el proyecto que vimos recién de los clubes de barrio. Así que es un lujo estar acá. ¿Sí? Por favor, guárdense preguntas para el final y si alguien tiene muchas ganas me pregunta antes. ¿Sí? Tratemos de hacer esto interactivo. Es el jueves, pero es tarde. ¿Sí? Así que tratemos de que sea dinámico. Por las dudas voy a presentar Chequeado. No, calculo que algunos lo conocen y otros no. Por las dudas, ¿quién conoce Chequeado? Levante la mano el que lo conoce. Wow, bien. Esto hace 2 años era otra cosa, ¿sí? Por las dudas, ese es mi usuario en Twitter, en Instagram. Si necesitan algo, me pueden escribir ahí. Y al final también va a estar mi mail. Me corro esto un poco más. Ahí. Bueno, Chequeado trabaja desde 2010, ¿sí? Lo que hacemos nosotros se llama chequeo de datos, ¿sí? Y antes que nada es algo que nació en la década pasada en el mundo. Nosotros fuimos de los primeros 10 en hacerlo y ahora hay más de 150 medios que hacen esto de alguna manera. Nuestra meta es cualitativa, ¿sí? Es esta idea de aumentar el costo de la mentira, ¿sí? Es decir, que a nuestros representantes, pero también a los medios, a los sindicatos, a quien sea que tenga una voz en el discurso público, dude antes de mentir, o tenga al menos un costo mayor que el que tenía antes, ¿sí? Fíjense que es incremental. No estamos diciendo que vamos a anular la mentira en el discurso público, pues sabemos que eso no va a pasar. Esto es algo que nos enorgullece y que está bueno, más allá de Chequeado, yo antes trabajé en La Nación, trabajé en El Cronista, y me gustaba Chequeado incluso antes de estar en Chequeado. No hay muchos casos en Argentina que hayan logrado esto. Esta idea de hacer desde acá algo que tenga impacto también fuera del país. Ahora van a ver a qué me refiero. Desde el comienzo tenemos una relación con la audiencia mucho más cercana que otros medios. Perdón, está acoplando. Paso con el hermano, dale. En nuestro sitio pueden ver el financiamiento, ¿sí? Cómo nos financiamos al detalle. Ahí está. Ahí me escuchan sin acople y hablo más. Listo. Gracias. Le decía, perdón, en el sitio tenemos el método de verificación, o sea, lo que usamos, que ahora lo vamos a profundizar un poco. Cuando nos invitaron, lo que nos propusieron es que les expliquemos cómo chequeamos, ¿sí? Cómo chequeamos tanto frases como desinformación, voy a explicar la diferencia, y también cómo trabajamos con datos. Todo eso se van a ir en menos de 1 hora, con todo eso idealmente un poco claro. Es algo a lo que le dedicamos días, con lo cual lo estoy sintetizando. Nosotros damos esto en distintos lugares de Latinoamérica y del mundo durante a veces 2 días, esto que estoy sintetizando en 1 hora, ¿ok? Tengan eso en cuenta a la hora de ver que es mucho contenido. Les decía, en el sitio tenemos el financiamiento, el equipo, el método, todo está a la vista. Van a ver que en muy pocos medios eso existe. El financiamiento al nivel del que pone 100 pesos, ¿sí? A través de campaña de crowdfunding, o la organización que nos apoya con cientos de miles de dólares. Y creemos que eso es importante también para generar un tipo de lazo distinto con la audiencia. La diversificación de fuentes de financiamiento también es importante para tratar de lograr una autonomía editorial. Chequeado sustentable. Sustentable, ¿sí? Pagamos sueldos todos los meses, a fin de mes o a principio de mes. Ahora van a ver, es un equipo de 20 personas. Esa foto es vieja, somos un par más ahora. Y como saben, no es fácil generar esto. No tenemos plata de ningún político, también es importante aclararlo. No tenemos plata del Estado, también es importante aclararlo. Entonces, generar esa sustentabilidad no es cosa fácil, ¿sí? Tenemos 3 programas. Uno de medios, que posiblemente es el que conocen ustedes, que es chequeado.com, sobre todo.
pero también un programa de educación y un programa de innovación. Que ahora de innovación y medios vamos a hablar sobre todo hoy. Al que le interese educación es gigante el programa de educación. Vamos a los colegios a explicarles a los alumnos sobre pensamiento crítico, no sobre chequeado, ¿sí? Sino cómo leer medios, por ejemplo. Cómo leer a los políticos cuando te hablan. Es algo que es medio raro, pero no está en el programa de los colegios. En mi caso yo lo aprendí porque tenía un profesor de educación cívica que le interesaba contar eso. Quizás no estaría acá sin eso, ¿sí? Entonces es importante y falta totalmente en la currícula. 3 programas, ya lo paso. Este es el programa de medios, ¿no? Esto es lo que les decía. Al que le interese este tema puede ir a la Red Internacional de Fact Checkers, que es una organización internacional que tiene un directorio en la cual Chequeado es una de las sillas de ese directorio, ¿sí? Es decir, tiene presencia en la red internacional a la hora también de tomar decisiones. Acá hay un datito que no sé si llega a ver de atrás. Chequeamos más de 1.100 frases en estos 8 años que ya llevamos, 8 para 9, lo cual es un montón. O sea, ahora somos 20, pero al principio eran 2 personas, Olivia Sor y Matías Di Santi, chequeando solos, ¿sí? Entonces es un montón, 1.100. Sigo. Y esto es lo que le decía, ¿no? Por eso le decía internacional. O sea, Chequeado fue el primero, ¿eh? Recuerden esto. 2010 no había ningún chequeador en la región. 2010 no había ningún chequeador en la región. Esta es la región ahora. Cada línea que ven es un país. Cada país están los proyectos que tienen chequeo de datos. De estos, más del 90% tuvieron algún tipo de contacto con Chequeado de consultoría presencial. En algún caso hemos viajado varios días a explicarles cómo hacer esto. En otros casos Skype, en otros casos WhatsApp. Como sea, porque cada uno tiene una escala diferente. Obviamente no es lo mismo, por ejemplo, Chilecheck, que es Turner, que es NN, con, por ejemplo, Guatemala. No sé si conocen Nómada. Si no conocen Nómada, conózcanlo. Es un medio de Guatemala súper interesante, pero es mucho más chiquito que CNN. ¿No? Entonces, cómo manejas la capacitación a esos medios es totalmente diferente, no en contenido, pero sí en escala y en inversión. No hay muchos casos así en Argentina, ¿sí? De vuelta lo digo, no hablando de mí, porque yo entré hace solo 4 años ya. Y esto habla de que había una necesidad de chequear lo que estaba pasando en la región. Hay una aclaración importante de esto. Cuando nosotros nacimos, esto se hacía en los países del hemisferio norte. Chequeado también es el primero en todo el hemisferio sur, ¿eh? Todo el hemisferio sur, Chequeado es el primero. ¿Qué particularidad tenía? Que quizás ahora con Trump no es tan así, pero en su momento les parecía raro, por ejemplo, que nosotros tuviésemos intervenido el INDEC, ¿sí? ¿Cómo no tenés la principal fuente de datos? ¿Cómo no podés confiar en la principal fuente de datos? Bueno, en nuestro método, que ahora vamos a ver, nosotros incluimos la fuente alternativa como algo central, ¿sí? Y es algo que en general nuestros colegas de Latinoamérica tienen el mismo problema, ¿sí? O sea, esta idea de, ¿puedo confiar en el Organismo Nacional de Estadísticas? Nuestros colegas de Londres, con los que tenemos la posibilidad de hablar a diario, ni se les ocurre que eso no va a pasar. No, la ONS, que es el INDEC de Inglaterra, confían ciegamente ellos en el INDEC de Inglaterra. Entonces, todos esos planteos, y piensen que Argentina, nosotros nacimos en 2010, ultra polarizada Argentina. Quizás como estamos ahora, pero en el 2010 la polarización a nivel global no era un tema que estaba en agenda. Ahora con Trump sí. ¿Sí? O sea, si ahora uno le habla a un estadounidense sobre la polarización, ya entiende de qué estamos hablando. En 2010 no entendía de qué estábamos hablando. Entonces, de alguna manera, nuestro método tiene en cuenta esa polarización. Y una pata del método que no está acá, pero hoy nos hicieron una entrevista por estar en este congreso, y una de las cosas que nos preguntaron es cómo hacen con el equilibrio político, y nosotros chequemos a todos por igual, ¿sí? Es decir, van a encontrar en el sitio falsos y verdaderos, para ir al ejemplo cliché, sobre Mauricio Macri y sobre Cristina Fernández de Kirchner. Todos los días nos dicen macristas, todos los días nos dicen kirchneristas. El mismo día, a veces un tuit abajo del otro, ¿sí? No van a encontrar muchos medios a los que les puedas decir las dos cosas. En esta sociedad loca, en la cual te corren todo el tiempo por izquierda y por derecha, lamentablemente eso parece bueno, ¿sí? Me encantaría que no nos peguen, porque ni siquiera se fijan si hay otro chequeo para el otro lado, pero bueno. En la práctica es algo que habla de que chequemos a todos, ¿sí? Ya pasamos por un gobierno, ya estamos en otro, que está a unos meses de terminar.
Entonces, ya tenemos un recorrido en el cual hemos probado cierto equilibrio. Sigo. Por las dudas, esto es lo que hacemos. Para los que no nos conocen, lo más reconocido son los chequeos. Lo que nos hace lo más distintivo en realidad son los chequeos. Por las dudas, es una persona, una frase y una calificación, que va de verdadero a falso. Incluyen el medio engañoso, insostenible, exagerado. Después tenemos explicadores para explicar temas complejos. Por ejemplo, hoy, ¿qué es el riesgo país? ¿Sí? Con la idea no de explicarlo en modo economista, sino explicarlo para que lo entienda una persona más de a pie, si se quiere. Nos falta un montón todavía para lograr eso. Así como digo, qué bueno lo que hicimos en Latinoamérica. A los periodistas nos cuesta mucho hablarle a la persona que no es periodista. Autocrítica absoluta en eso. Y después tenemos una sección, si quieren, más liviana, pero parte de la idea nuestra es de pensar justamente, pensamiento crítico no tiene que ver solo con política. ¿Sí? Tiene que ver con ¿por qué no nos metemos en la pileta después de comer? ¿Por qué no nos metemos en la pileta después de comer? Algunos se meterá acá, pero supongo que en Rosario también se dice, no te metas después de comer porque te va a agarrar, nadie sabe qué. Depende de la ciudad, es un calambre, en otras es un paro cardíaco. Pero esto es algo que pasa en toda Latinoamérica y en el mundo. De alguna manera esto circuló. Es como un meme pre-internet, ¿sí? Entonces, es algo que nos interesa. Es mentira, se pueden meter en la pileta. Hago spoiler de esto, pero léanlo después, si les interesa. Y Vale Edelstein es una doctora especialista que hizo esa nota basada en papers, no es que puso el dedo así y dijo a ver si es verdad o mentira. ¿Sí? Todo lo que hacemos está basado en evidencia. Desde la nota del chequeo de si tenemos 230 jueces nombrados, esto se publicó hoy y es falso, hasta esta. ¿Sí? Todas estas notas están basadas en evidencia, en datos, no es la opinión del chequeado. Sabemos que los datos se pueden ir para un lado o para el otro, justamente por eso tenemos varias fuentes, por eso las notas nos llevan varios días. Y lo aclaro ahora, si alguno tiene una idea maravillosa para aportar para que mejoremos nuestro método, también estamos abiertos a hacerlo. De hecho, lo hemos hecho, con sugerencias de la audiencia. Este es nuestro método. Me pidieron que se los explique, así que me parece que está bueno hacerlo así, todo en una sola pantalla. Van a ver que hay unos robotitos a la izquierda, y esto es un adelanto de lo que va a haber después. Algunas de estas cosas las estamos empezando a hacer con ayuda de la tecnología también. Durante 8 años lo hicimos solos, desde hace 1 año y medio más o menos, estamos generando un proyecto de automatización de parte de nuestro trabajo, que lo empezamos nosotros y que está funcionando bastante bien. Para no realizar tareas repetitivas, Chequeados es de los chequeadores más grandes del mundo en cantidad de gente. Y así todo, obviamente, no llegamos a hacer nada de lo que querríamos hacer. O sea, un chequeo, para que se den una idea, demanda entre 2 y 3 días de trabajo. ¿Sí? Yo trabajé en medios generalistas y se publican 30 notas por día, 50, 100. Esto es otra cosa. No digo ni que sea mejor ni peor, es otra cosa. Entonces, necesitamos ayuda para hacer las tareas repetitivas. Chequeado nunca va a tener 200 personas. Por el método de financiamiento que tenemos es muy difícil que podamos lograr eso. Así que necesitamos ayuda y estamos usando la tecnología para eso. Lo primero que hacemos es seleccionar la frase del ámbito público, ¿sí? Supongamos en Rosario podrían chequear al gobernador, al intendente, lo que sea, ¿sí? Entonces, lo importante es que sea del ámbito público, no chequeamos rumores. Si quieren lo de mitos y fraudes o mitos y engaños, sería chequear rumores, esto de me puedo meter en la pileta o no. Pero en principio es una frase del ámbito público, es decir, tiene que estar en un medio, tiene que haber sido dicha en un acto público, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos que poder encontrarla. Fíjense que mucha de la desinformación que circula, por las dudas cuando hablo de desinformación es lo que mucha gente le dice fake news o noticias falsas. Nosotros no le decimos fake news porque Donald Trump le dice fake news al Washington Post, por ejemplo, que no hace fake news. Dice noticias, y noticias falsas en realidad no son solo noticias. En muchos casos, seguro en sus WhatsApps ahora tienen un montón de mensajes con imágenes que dicen, y con frases de un político, por ejemplo, que no tienen fuente, no dicen dónde la dijo, están hechas solo para criticar a ese político. Algunos se lo merecerán o no, pero de ahí a que sea cierto es otra cosa. Nosotros estamos acá para ver si es cierto o no. ¿Ok? Entonces seleccionamos la frase. Ponderamos la relevancia. Es decir, ¿cuán importante es esto para 2 cosas? La agenda de la semana, si se quiere, nosotros tenemos una reunión de sumario los lunes. Entonces,
claramente en la Argentina, ¿cuáles son los temas hoy? Inflación, dólar, FMI, desocupación. ¿Cuáles son los temas cuando no hay crisis económica? Inseguridad, exportación, importación, y así. Todo acá ya lo sabemos, digo, ¿no? Pero estoy diciendo grosso modo. Eugenia, que estuvo ayer, sabe mucho de eso. O sea, cuando hay crisis económica, de repente nos interesa la economía. Digo, fuera de los periodistas. A los periodistas en general nos interesa la política y economía todo el tiempo, pero al común de los mortales, no. En estos momentos de crisis económica, sí les interesa. Entonces, vemos en la agenda y también vemos cómo, digamos, suponemos que nos va a quedar esa semana en cuanto a equilibrio político. Es decir, en esta sociedad ultrapolarizada no queremos solo ser imparciales, aclaro que no digo objetivos, ni digo objetivos, ¿sí? O sea, no queremos necesariamente ser objetivos, somos personas, pero sí tratamos de ser imparciales, tenemos métodos para tratar de frenar nuestros sesgos, todos votamos, ¿no? Obviamente. Entonces lo que hacemos es pensar la semana como una película, y el mes sobre todo como una película, y tratar de que quede equilibrado dentro de esa película. Es decir, que en esa película del mes o la semana, nadie nos puede decir son kirchneristas o son macristas. En otro país no les importa esto. Quedan totalmente bandeados para un lado o para el otro, o porque tienen un país en el cual la polarización no existe. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. En Suiza, un fact-checker me dijo, yo no chequeo al presidente porque casi nunca miente. Hacemos noticias falsas nada más. Mira, en Latinoamérica es imposible pensar eso. Todo el mundo se rió, toda la sala, ¿eh? No fuimos solo los argentinos. Ese es un ejemplo. Y después en otros, obviamente si trabajás bajo algún tipo de dictadura o algún gobierno totalitario, quizás chequeado no necesariamente sería como es. Pero nosotros hoy creemos que hay un valor en chequear a todos, ¿sí? Y que no nos queden, por ejemplo, 3 falsos para un lado y 3 verdaderos para el otro. Tratamos de que más o menos eso quede equilibrado. Y si bien de vuelta los extremistas nos critican, en general somos valorados tanto por kirchneristas como por macristas. De hecho, muchos funcionarios que se quejan cuando tienen un falso después nos citan cuando le ponemos un falso a otro. ¿Sí? Hay gente que nos tiene bloqueado y cuando hay un falso que le lleva agua para su molino nos publica. Eso de alguna manera habla de cierto prestigio. ¿Cómo es? Esto es muy básico. Para algunos les parecerá que esto es periodismo 1.0 básico, y en un punto sí. Nosotros siempre decimos que no tendríamos por qué existir. Pero existimos en parte porque esto se dejó de hacer. No somos mártires, no hacemos nada que sea física cuántica. Van a ver que es bastante simple. Pero este método de alguna manera se replicó en un montón de países de Latinoamérica. Entonces, consultamos la fuente original, que es, supongamos que es la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. La llamamos, le decimos a ella o al asesor, ¿no? Depende del nivel del funcionario. Al principio no nos atendía nadie, ahora nos atienden casi todos. Eso pasa como en todos lados. Entonces le preguntamos, ¿de dónde sacaste ese dato? Y en general nos dice, de tal lugar. Algunas veces, y ahí está la calificación insostenible, nos dice, no te lo puedo decir. Entonces, si sos alguien del gobierno y no me podés decir dónde sacaste el dato que dijiste, por ejemplo, y este es un caso concreto, en el programa de Mirta Legrand, bueno, hay algo que no se sostiene, justamente. Lo que dijiste es insostenible. Entonces, cualquier chequeo que ustedes vean que te dice insostenible es porque ese funcionario, en la mayoría de los casos, no dijo dónde sacó el dato. Cuando nos dicen dónde lo sacamos, lo vamos a buscar. Vemos si esa fuente realmente existe y después consultamos la fuente oficial. Fíjense de vuelta, hay 3 robotitos. Seleccionar frase en el ámbito público, hoy tenemos un robot que nos ayuda a encontrarla en todas las provincias, lee los medios principales de todas las provincias de manera automática y encuentra las frases chequeables. Nosotros somos 20, pero periodistas en la redacción, depende cómo lo midan, somos entre 5 y 7, ¿sí? Con lo cual, jamás íbamos a poder leer todos los medios principales de todas las provincias. El robot las encuentra y pondera su relevancia en relación a los 1000 chequeos previos que ya teníamos. ¿Se entiende eso, más o menos? Bien. Y aprende lo que le decimos. Es decir, cuando se equivoca le decimos, te equivocaste, y el robotito aprende. Y la próxima nos trae cosas más precisas. Eso es machine learning. Algunos le dicen inteligencia artificial, pero es machine learning.
Consultamos la fuente oficial y también tiene un robot porque ahora el gobierno abrió a través de APIs técnicamente, pero digamos como que abrió la manguera de los datos para que nos podamos conectar de manera directa en vez de tener que bajar el Excel y subirlo. Al que le interese se llama ahora se me fue el nombre, el Ministerio de Hacienda lo hace. ¿Sí? Si a ustedes les interesa ese tema, se pueden conectar vía API y bajar los datos de manera automática. Esto está más en etapa de prototipo, estos dos funcionan bastante bien y de hecho se están empezando a probar en otros países. Consultamos a fuentes alternativas, perdón. Esto es lo que decía antes. Para nosotros es central no basarnos solo en el Instituto Nacional de Estadísticas, en el Ministerio de Hacienda, en lo que sea. Siempre hablamos con fuentes alternativas, incluso más allá de que ahora en principio el INDEC no está intervenido. Digo, igual nos parece relevante hacerlo. Siempre doy este ejemplo, en casos de pobreza, por ejemplo, teníamos antes al INDEC, a la UCA y a CTA, ¿sí? Que son en principio fuentes que no dialogan entre sí, pero todas eran valoradas por los especialistas. Entonces, si los especialistas lo valoraban, también nosotros veíamos un valor plus en incluir, si quieren, un dato más conservador y un dato más progresista, por ponerlo de una manera. Contextualizamos la frase, ¿no? Porque muchas veces algunas de las mentiras se basan en el contexto o en cómo están armadas. El gobierno actual y el anterior usaban una arquitectura de la mentira muy parecida. Repitieron, esta frase la dijo Marcos Peña y la dijo Cristina Fernández de Kirchner, los dos. Y es hablar de, por ejemplo, el aumento del presupuesto del Ministerio de Ciencia, pero en números, es decir, yo digo, pasé de 500 millones a, digamos, 600 millones. ¿Sí? Y digo, creció X%. Pero en realidad ese X% quedó abajo de la inflación. Entonces, ¿crecí? ¿Crecí? Si a ustedes le aumentan el sueldo por debajo de la inflación, ¿les aumentaron el sueldo? No, exactamente. Los dos hicieron lo mismo. Los dos usaron la misma manera de mentir con la inflación. Y si vos te quedás con el número nada más, es cierto. O sea, aumentó, la cantidad de pesos aumentaron. Obviamente acá en Argentina nadie vive en un termo y todos sabemos que hay inflación. Pero, por eso digo, ya sabemos que con los datos se puede engañar. Siempre contextualizamos la frase. Lo mismo pasa con temas más livianos, como por ejemplo, ¿aumentó la cosecha de tal cosa? ¿Aumentó año contra año o trimestre contra trimestre? Porque hay estacionalidad. Lo mismo pasa con las exportaciones, ¿ok? Y podría seguir. Después confirmamos, relativizamos o desmentimos la afirmación y la calificamos. Este es el punto, si quieren, más humano de todo esto. Todo es humano, obviamente, pero es en el que se genera más discusión, incluso internamente. En general no tenemos discusiones entre si es falso o verdadero, sino la discusión ¿es exagerado o es falso? ¿Sí? Nosotros en el sitio tenemos la explicación de cada calificación, que en realidad son categorías internacionales, pero es algo humano. ¿Sí? Decidimos, y en parte decidimos en base a la jurisprudencia nuestra propia. Si al gobierno anterior le pusimos un exagerado por esta manera de mentir, a este le tenemos que poner un exagerado por esta manera de mentir. Y además no se olviden que nosotros nacimos en las redes sociales, con lo cual, si nos equivocamos en algo, nos equivocamos de verdad, no que nos trolean, ¿eh? Nos equivocamos, dura un minuto y nos dicen, che, se equivocaron. Hay gente que nos manda DMs, otra que nos manda mails, otra que lo dice públicamente, pero salta. Por suerte no pasa muy seguido, pero pasa. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Lo hago después. Periodismo de datos. En realidad todo lo que hacemos es periodismo de datos porque en general no publicamos nada que no esté basado en datos, de alguna manera. O son datos que tomamos de base de datos públicas o son datos que construimos nosotros. Estamos haciendo muchos pedidos de acceso a la información, muchos. Si no saben lo que es, entren a chequeado.com/elabridor, que ahí explicamos cómo hacerlos. Háganlos para sus notas, háganlos para sus trabajos de la universidad. Es un derecho, ¿sí? que tenemos. No solo los periodistas. Entonces, por las dudas, esto creo que la mayoría lo sabe, pero la idea nuestra es en general es esto, tratar de explicar algo. No queremos publicar datos por publicar datos. No sirve publicar un Excel si nadie lo va a entender. No sirve publicar algo porque lo conseguiste, solo porque lo conseguiste. De hecho, en el último tiempo estamos trabajando mucho en que sea más entendible lo que hacemos. Hay un detalle menor en el sitio. El sitio lo rediseñamos hace 2 meses
Todavía no lo anunciamos, pero ya se ve. Y una de las cosas que hicimos es, hoy tenés el título y tenés 3 bullets o 3 puntitos en los cuales resumimos el chequeo si tenés unos segundos solo para leernos. Porque sabemos que mucha gente entraba y salía. También aprender a leer los datos de Analytics, ¿sí? Creemos que mucha gente entraba y salía porque solo quería ver la calificación. Y está bien, porque quizás lo hace para llevar agua para su molino o atacar a la persona que no le gusta. Eso pasa en todo el mundo, no es que los argentinos somos especiales con eso. Pero hicimos un esfuercito más para ver si, bueno, alguien quizás quiere de esos 100 que se van, quizás 30 quieren leer un poquito más y no tienen 10 minutos. Entonces le hicimos un resumen. Ahora cada nota tiene un resumen que en menos de un minuto te llevas la idea general. Y de vuelta, lo que apuntamos es que en el caso di el caso de Cristina Fernández de Kirchner y Marcos Peña, pero el gobierno que venga posiblemente haga lo mismo que la inflación, con este truquito de te hablo en números reales en vez de en nominales. ¿Se entiende? Entonces lo que apuntamos nosotros no necesariamente es Cristina miente, Marcos Peña miente. No, lo que apuntamos es que te des cuenta cómo te mienten. Porque además tranquilamente lo puede hacer el presidente o el jefe de gobierno, el jefe de gabinete, perdón, pero lo puede hacer un intendente, lo puede hacer una gobernadora, ¿sí? Entonces, pensamiento crítico. Sigo. Esto es súper importante. Nosotros siempre decimos, y de hecho estamos por hacer un bot que todo el tiempo nos dicen, ¿quién chequea chequeado? Y de hecho tenemos un paper que contesta eso hace 4 años, pero el que dice quién chequea chequeado no googlea quién chequea chequeado. Ustedes nos pueden chequear. O sea, toda la nota está basada en datos. Cada vez que decimos, el INDEC dice tal cosa, hay un clic y te vas a un spreadsheet, a una planilla de cálculo, te vas a un PDF con la data. Cada dato está linkeado. También eso es algo que creemos en darle, digamos, el poder también a los que nos leen para que nos chequen. Y de verdad, algunas veces nos chequean con mucha razón y dicen, che, fíjate que acá le faltó este dato y lo agregamos y le agradecemos, ¿sí? Lo actualizamos la nota, le decimos, agregamos este dato gracias a XX. Y genial, porque la idea del periodismo de datos es esta. Cualquier persona tiene que estar de acuerdo si sigue los pasos del periodista. O sea, vos deberías poder llegar, si seguís las miguitas de pan que te vamos dejando, a la misma conclusión. Porque no te estamos engañando. Nos podemos equivocar, pero no te estamos engañando. En eso es muy distinto a una columna de opinión, que está buenísima la columna de opinión, y lo aclaro por si es necesario. Son complementarios, no estamos diciendo que esto es lo único que hay que hacer. Nosotros leemos columnas de opinión. Sigo. Estos son ejemplos. Fíjense que a propósito son equilibrados. Estos del gobierno público bonaerense actual, los municipios oficialistas reciben más plata por habitantes que los opositores. Obviamente, esto también pasaba con el gobierno anterior, pero pasa ahora. Esto está basado en datos. Estuvimos meses haciendo esta nota. Meses persiguiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires para que nos dijera cuánta plata le daba a los municipios. Esto pasa por un Excel y termina en cruzar los datos y ver que, mirá, la mayoría, o sea, tenían más beneficios los que eran de Cambiemos. Insisto, esto también pasaba con el gobierno anterior. Radiografía de las armas. No decimos hay muchas armas. Decimos cuál es el mejor dato disponible sobre las armas. Esa es una frase que usamos mucho. Mejor dato disponible. ¿Alguno acá hace encuestas? Levante la mano si alguno hace encuestas. No. Las encuestas se hacen de 1000 maneras diferentes. Entonces, hay que saber qué es lo que estás buscando y es muy importante, nosotros leemos las metodologías de los datos con los que trabajamos. Por eso las cosas llevan tiempo. La justicia no entrega toda la información sobre los bienes retenidos. ¿Vieron que ahora se supone que se están recuperando bienes de la corrupción? Bueno, hay toda una discusión de fondo sobre eso, pero nosotros también hicimos un pedido de información y encontramos con que en realidad no da información sobre qué está pasando con esos bienes. Entonces, es información para que tomes decisiones, no te estamos diciendo qué tenés que hacer con eso. Tomá la decisión que quieras, pero ahí están los datos. Este es un ejemplo, pero no se va a llegar a ver. Lo voy a pasar. Lo voy a pasar a propósito. Me voy a quedar con este, pero les cuento el otro. ¿Vieron que salió hace poco lo de los donantes, de los que le donaban a Cambiemos? ¿Sí? Y que había nombres que no habían donado. Eso salió en el Destape, lo publicó Juana Morín, que de hecho vino nosotros en Chequeado hacemos un evento que se llama Chequeado Abierto y tuvimos a Diego Cabot de La Nación y a Juana Morín
hablando sobre periodismo de investigación. Eso también creo que es algo interesante para los que les interesa el periodismo. Lo que hizo Juan, que fue barrer el Excel, Chequeado también hace ese tipo de chequeo de investigación. De hecho, un tiempo antes habíamos publicado algo bastante parecido, Nobleza Obliga, él lo cita, ¿sí? Que quede claro, sobre los donantes de Cambiemos y también sobre los de Scioli. ¿Sí? Hablamos también con donantes de Scioli, que no eran donantes de Scioli, también eran inventados. Están en chequeado.com/investigación. Entonces, no hay muchos medios que te cuenten que los dos hacen lo mismo. Quizás es más triste que los dos hagan lo mismo. Pero a lo que apuntamos nosotros es a tratar de encontrar los problemas sistémicos de la Argentina. Es un cuento de hadas si creemos que uno de los dos nos va a salvar de manera mágica. Hay un problema, o sea, el problema del financiamiento de la política es un problema general. Si alguno de ustedes hoy son santos y quieren ser presidente o presidenta, estoy citando a Hugo Alconadamón, según su último libro necesita $100 millones para ser presidente o presidenta. ¿Quién te los va a dar? ¿Tu amigo? ¿Tu primo? ¿Tu prima? ¿A quién le vas a aceptar la plata? Entonces, digo, nuestra meta es que entendamos eso y que después tratemos de generar los resortes para cambiarlo, ¿sí? Me encantaría creer que hay alguno que es un santo, pero de vuelta al problema sistémico, insisto. Después hay unos más truchos que otros, ¿eh? No, ni ahí voy a decir cuál es para mí. Pero no estamos diciendo que todo es igual, pero estamos diciendo que hay problemas que son sistémicos. El problema de la droga es sistémico, el problema de la corrupción es sistémico, el problema del desempleo en la Argentina es sistémico, el problema de qué estamos exportando como país es sistémico, ¿sí? Cuando digo sistémico, forma parte del sistema y no se cambia rompiendo una piecita nada más. Lo cual lo hace menos divertido y es más triste si quieren, pero es más cierto. Entonces, desde ahí podemos tomar decisiones. Sigo. Otro periodismo de base de datos que seguro conocen, todo lo que tiene que ver con Panama Papers, en un momento Wikileaks, bueno, justamente ahora Assange está en problemas por eso, pero todas las filtraciones en general de alguna manera se pasan a datos, ¿sí? Y eso es otra cosa que a nosotros nos parece súper interesante. Chequeado también ha publicado información relacionada con eso. Justiciapedia, al que le interese justicia, esto también es algo que hicimos y que creo que es interesante de vuelta para los que cubran justicia. Es un mapa de relaciones del Poder Judicial, poder que en la Argentina no es muy conocido, o sea, seguramente en la mesa de su casa, salvo que sean periodistas, digo, hablan del presidente, los poderes ejecutivos, quizás de algún legislador, pero de la justicia poco y nada, salvo 2 o 3 jueces. Tiene muchísimo poder, ¿sí? Y acá armamos como un mapa de las relaciones entre ellos, basado en datos, basado en documentos. Y además los documentos te los damos para que sigas construyendo ahí, ¿ok? Este es un ejemplo, no lo voy a mostrar porque nos vamos a quedar sin tiempo, pero al que le interese es un juego, ¿sí? Vos y cuantos más. Lo que hace Vos y cuantos más es, digamos, como que te ubica en la palmera. Hay un montón de datos, ¿sí? Y en general todos nosotros tenemos algún tipo de sesgo. Acá muchos universitarios, supongo que hay acá, o que quieren ser universitarios. En general, por ejemplo, los universitarios tendemos a creer que hay más universitarios de los que hay en realidad. Los católicos tienden a creer que hay más católicos de lo que hay en realidad. Los ateos tendemos a creer que hay más ateos de los que hay en realidad. Porque todos nos rodeamos de gente bastante parecida a nosotros. Es algo que no es de Argentina, es general. Somos humanos, buscamos la empatía, ¿sí? Pero no sirve para tomar decisiones eso. Entonces, Vos y cuantos más lo que hicimos es un jueguito en el cual interactúas con los datos, pero desde otro enfoque, ¿sí? Ahora si podemos en las preguntas se los muestro. Y digo, se viene rediseño porque le fue súper bien. Es un juego que creo que en línea con lo que hablaron en el proyecto anterior, los juegos generan justamente otra manera de relacionarse con la información. Como decía antes, que algunos chequeos tienen 1 segundo de permanencia o de cientos de personas visitando en 1 segundo, este juego llegó a tener 8 minutos de permanencia. Estaban jugando, pero en realidad se estaba relacionando con datos. Hay mucha gente, por ejemplo, en Buenos Aires es muy común creer que todos los argentinos son inquilinos. No, la enorme mayoría de los argentinos son dueños. Pero el que vive en su burbuja palermitana puede creer que sí, ¿sí? La idea es un poco esa, y no hablo de los palermitanos, que de hecho nosotros lo somos.
es pensar qué pasa fuera de tu burbujita, ¿sí? Y esto es algo que ahora estamos haciendo un proyecto con UNICEF para llevarlo a chicos relacionados con adicciones, con educación sexual y también un poco para ubicarte, pero basado en datos, no en opiniones. Desinformación. Esta es la otra pata, ¿no? Les decía, chequeo de datos y anti-desinformación. Si quieren, como esas dos columnas verticales de chequeado. Chequeado, o sea, desinformación de vuelta es lo que ahora se llama fake news. De hecho, nosotros empezamos en 2014, ni tenía un nombre esto. Nadie decía fake news. Fake news es un término que se acuñó hace un par de años recién. Nosotros en ese momento le habíamos puesto se dice en las redes. Y este es un buen caso de algo que cambiamos. Se dice en las redes generó un problema con la comunidad. Un día que publicamos algo, era sobre un supuesto corralito, que era falso. De hecho, no hubo corralito, tenemos un montón de problemas, pero corralito todavía no hay. Y lo que nosotros poníamos en esas notas era, se dice en las redes que se viene un nuevo corralito. ¿Es así? Y los que nos criticaron, le dimos la razón, fue que decían que estábamos poniendo ese tema en agenda nosotros, dándole ese título, ¿se entiende? Entonces, desde ese día, publicamos en nuestro blog como una retractación, digamos, y la sección se pasó a llamar Falso en las redes, que es unívoco. Nadie puede decir, inequívoco, perdón, nadie puede decir que no estamos diciendo que es algo falso. Entonces decimos, es falso que se viene un corralito. No, signo de pregunta, ¿ok? Los que trabajan en medio saben que con eso estamos dejando tráfico en el medio, pero no importa. O sea, en general las preguntas funcionan mejor para tráfico que ser tajante. Porque si quieres saber qué es falso, lo viste ya en el título, lo viste ya en Facebook, lo viste ya en Twitter. No importa, porque nuestra misión es más grande. Yo no lo dije, pero somos una organización sin fines de lucro. Por eso no tenemos publicidad, por eso no tenemos que correr detrás de los clics. Crecemos por suerte año tras año, pero por eso no tenemos que cubrir cosas que no nos interesan. Y les decía, desde 2008 llevamos adelante también capacitaciones sobre desinformación, sobre antidesinformación, ¿no? Siempre que digo desinformación es antidesinformación. Vale aclarar que los que se dedican a desinformar leen nuestros manuales y hacen ingeniería inversa para trampear a la gente, pero bueno, es así. Este tipo de mala información y desinformación, este es un gráfico de First Draft, que es una asociación con la que estamos trabajando, a la larga es de Harvard, empezó en Harvard en realidad. Lo voy a leer solo los 7 tipos, no el detalle, pero es sátira o parodia, contenido engañoso, contenido impostor, contenido fabricado, conexión falsa, contexto falso y contenido manipulado. Solo voy a tomar dos de los extremos. Obviamente no es lo mismo una sátira que un contenido manipulado, pero cuando se saca del contexto, muchas veces hay gente que cree que la sátira es cierta. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, llega muchas veces a Occidente contenido asiático, sobre todo de China, que llega como cierto cuando en China se publicó como sátira. Pero como nadie habla chino, nadie lo chequea. Esto es real, ¿eh? Y pasa también en español, pero pasa con el contenido, mucho con el contenido japonés y contenido chino. Lo que empezó como un chiste termina en serio en Occidente. Lo mismo pasa con los títulos que se van cambiando. En la fuente original dice, no sé, el presidente estaría pensando en tener una reunión con... En el medio del medio justamente dice, el presidente decidió tener una reunión con, y en el otro es, el presidente se reunió con. Ninguno habló con nadie. El único que habló con el presidente fue el primero. En esa idea, y vale aclararlo, obviamente sabemos que estamos en un momento de crisis absoluta en los medios, hay mucho de refrito y se chequea cada vez menos. Es caro chequear. Desinformación. Estos son digamos, las secciones que tenemos. Al que le interese, nos puede mandar, y de hecho estaría buenísimo, estamos empezando un proyecto más federal. Chequeado es de Buenos Aires, pero estamos tratando de hacer más cosas con este pequeño equipo en todo el país. Si a alguno le llega por WhatsApp algún contenido que crea que es interesante que lo chequeemos, ahí está el número, pero igual es más fácil, chequeado.com/WhatsApp, y mágicamente se les abre en WhatsApp el link y nos puede escribir. Si quieren nos suman en la agenda y bueno, les llega algo, nos mandan. Por acá nos llegan decenas de mensajes todos los días, de gente que nos dice, gente que no conocemos y nos dice, quiero que chequeen esto. Falso en las redes, ya saben lo que es. Acá hay un no sé si les llega a ver. Cierre de fábricas en el país mejora la calidad del aire. ¿Se ve desde atrás qué es lo que pasó acá? Es Photoshop.
es un diario Clarín photoshopeado. Y no se llega a leer, pero acá dice crédito de la Cámpora. El crédito se lo pusimos nosotros porque es de la Cámpora. Justamente para que no nos digan que somos macristas, al lado tiene uno al revés. Ahora nos van a decir kirchneristas. Es falsa la imagen del cartel de Barrios de Pie que dice, ahora también hay que trabajar para comer. Ahora también hay que trabajar para comer. ¿Se llega a leer de atrás? Ahora también hay que trabajar para comer, queremos planes dignos. Esta es más obvia que está photoshopeada, pero también está photoshopeada. ¿Ustedes creen que esto frenó que alguien la compartiera? Porque todos sabemos que queremos reafirmar lo que pensamos, mandárselo a nuestros amigos y que digan, qué bueno, mirá, qué bueno, todo va en línea con lo que yo pienso. Bueno, nosotros como somos periodistas, no nos interesa eso. Entonces, insisto, fíjense que traje 2 ejemplos de los 2 polos a propósito. Lamentablemente hay de todos lados para ser dulce con esto. Y otra cosa que pasa es que en general cuando chequeamos cosas como esta, sobre todo esta que es más burda, nos dicen, pero es obvio que es mentira. Bueno, puede ser que para alguno de acá es obvio que es mentira, pero en realidad muchos de estos contenidos se comparten cientos de miles de veces. Cientos de miles de veces. Cientos de miles de veces. Entonces, así como creemos que hay gente que lo hace para... Este es el problema de las redes sociales. Así como hay gente que lo comparte para reafirmar su manera de ver el mundo, hay otra que la lee y puede llegar a pensar que esta gente se está quejando de que tiene que trabajar o que realmente cerraron esta fábrica. Que es verdad que cerraron fábricas. Y seguramente, como hay estudios, hay planes que se dieron mal. ¿Sí? Porque, y este spoiler alert, la verdad, o sea, las noticias falsas en realidad, se basan en que sea verosímil. O sea, tiene que tener algo de quizás es cierto. Porque si no, no va a traccionar. Creo que ayer hablaron algo de esto, pues, por lo que viene el hashtag. Así que lo voy a pasar. Pero en lo que nosotros apuntamos es a ir un poco más allá. Esto lo paso y les muestro un video muy cortito, que creo que de hecho lo voy a frenar. Esto es algo que estamos haciendo para justamente hacer obvio este tema de la cantidad de... Voy a poner bajito, porque no importa poner el subtítulo y le sigo hablando. Hola, estoy acá para contarles algunas publicaciones que circularon por redes. Lo voy a bajar, no pasa nada. No son verdad. Ese Tincho que es un genio. Ven que dice, ¿cómo salvar a una persona que sufre una ACV usando una aguja? Es totalmente falso. Ahora Tincho va a decir, fíjense, dice, obviamente falso, llamen a una emergencia médica. Ven que dice, bueno, pero siempre nos dicen, pero eso es obvio, ¿por qué lo chequean? Más de 500.000 personas lo compartieron. ¿Se entiende? Ya no es una pavada de que yo creo que los planes tal cosa, que la cámpora tal otra. Esto puede hacer que gente se muera. No sé si se entiende la gravedad de esto. Calculo que muchos acá, me incluyo, tienen a alguien que tuvo una ACV cerca. No es una pavada. Si yo le pincho con una aguja, se va a morir. ¿Sí? Entonces, a propósito, este video tiene ejemplos que no son políticos. Pero lo mismo pasa con ejemplos políticos. Esto seguramente algunos de ustedes, porque los veo haciendo así, lo vieron en su Facebook, en su WhatsApp. Es mentira que el atún tiene lana. ¿Sí? Más de 1 millón de compartidos. Por favor, compartan este video solo para... No importa por chequeado. O díganselo a sus amigos. Es mentira. Es mentira que salvás a alguien de una ACV pinchándote el dedo. Es mentira que el atún tiene lana. Y es mentira que Winston Churchill dijo que a la Argentina hay que boicotearla porque si crecemos jodemos al mundo. ¿Sí? Que es algo que también se compartió un montón. ¿Dejaste de comer atún? Podés volver a comer atún. Está muy caro el atún, pero eso es otro problema. Es mentira. Pero además, o sea, este digamos es como la versión pop de la nota dura. En la nota dura está el detalle de por qué es mentira. Nosotros para publicar esto hablamos con un especialista, hablamos con un montón de gente. Yo acá se los digo en un segundo, son notas que a veces demandan varios días. Sigo. Otra vez Tincho, ahí está. Esto es súper importante, porque también hay una visión conspirativa de, todos lo hacen por el dinero. No. O por política. No, hay gente que lo hace por plata. El contenido que malinforma en general genera mucha tracción, o sea, genera mucho tráfico. Porque nos gustan las historias simples y exageradas. ¿Sí? Como seres humanos, de vuelta, no como rosarinos, no como porteños, no como argentinos.
Cosas que reafirman nuestra manera de pensar. Entonces le ponen avisos alrededor y generan bastante plata. Después es por política, llevando agua para su molino, o simple ignorancia. El caso más brutal es el de las vacunas. Vacunen a sus hijos, ¿sí? No genera autismo las vacunas. Y también hay gente que se está muriendo porque esto se hizo viral, justamente, se hizo viral, y dejaron de vacunar a sus hijos. Y volvió el sarampión que hacía décadas que no existía. Entonces, no es una pavada esto que estamos hablando. Imagínense el impacto que tiene en lo político. Entonces, se vienen las elecciones, sé que acá son ahora, y a nivel nacional se viene y va a ser un año bastante movido en esto. Entonces, hay que verlo de producción, de distribución y del consumo, ¿sí? Estamos trabajando en todo esto, pero no lo vamos a poder hacer solos. Desde ya, cualquiera que quiera trabajar con nosotros en esto, se le ocurre una manera de colaborar con un medio en el que está, con una universidad, con un centro de estudios, bienvenido sea. Por nosotros todos los medios tendrían que hacer esto, todos los medios. Esto es simple, pero verificación, ¿qué tenemos que hacer? Verificación de la información, trabajo con las plataformas por las dudas, Facebook, Google, Twitter, Instagram, que es Facebook, WhatsApp, que es Facebook. Trabajo con las plataformas, ya lo dije, uso de tecnología, lo estamos haciendo, educación lo estamos haciendo, e investigación también lo estamos haciendo. O sea, en Chequeado tenemos como una respuesta a cada una de estas, pero de vuelta, somos chicos, ¿sí? Sería genial que esto lo estuviese haciendo de vuelta toda organización de Argentina. Es un tema grave. Esto para ustedes, digamos, como consumidores, sáquense el sombrero de investigadores o periodistas. Hay que ser escéptico. Si algo me genera muchas ganas de compartirlo, posiblemente sea mentira. ¿Sí? Porque la verdad no es blanco o negra, ¿no? Sería todo muy fácil si fuese en blanco o negro. Tenemos que usar el criterio, hacernos preguntas. Pero sobre todo, en serio, frenen 3 segundos. 3 segundos, antes de compartir. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Qué gana alguien si yo comparto esto? Eso. Entender cómo funcionan los medios. Eso también. En eso Argentina sí creo que ha dado un paso adelante en poner en agenda la discusión sobre que los medios no viven en una cápsula aislada de la sociedad y que tienen su agenda. Elecciones, estos son desafíos interesantes, este año ya lo dije, y modificaciones de videos y audios. ¿Alguien vio este video? ¿Lo vieron? Bueno, dura menos de un minuto. No importa lo que diga. Presten la atención a Obama hablando. I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, perdón, ¿entendieron lo que dijo Trump? Calculo, aunque sea una partecita. Digamos que de mínima puteó Trump, we're para entering decirlo en an era criollo. in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would Ahí never ya say empezó a those decir lo que está things. pasando, que So, se va a mutear. for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, Miren ahora. or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but Esta no es la boca de Obama. someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. Hacia adelante tenemos que ser más vigilantes sobre lo que vemos en Internet. Esto se llama deepfake, ¿sí? Como un fake, digamos como un fake más difícil de hacer. Es algo que hoy existe, esto no es ciencia ficción, es bastante barato de hacer. Si alguno trabaja con un político debe estar pensando cómo hacerlo. Y si trabajan en un medio tienen que pensar cómo detectarlo. Es mucho más difícil detectar esto que no hay lana en el atún. ¿Se entiende? Nosotros estamos trabajando, esto lo hizo BuzzFeed, está muy bien hecho. Por ahora no encontramos casos de esto en Argentina, pero nos preocupa encontrarlos pronto. Así como se puede, fíjense que el tono de voz era el de Obama. Si alguna vez escucharon a Obama, el tono de voz era el de Obama. Entonces, con los audios, y en la Argentina los audios de WhatsApp son muy virales. Ya, eso sí, audios sí ya hay audios falsos circulando. Porque le meten ruido en el medio, ¿y cómo sabes si realmente fue?
digamos, me acuerdo de un caso, la ex ministra tal diciendo tal cosa. ¿Cómo sabes si fue? Y hay un montón de gente que hoy cree que es así, ¿sí? Como hay un montón de gente que cree que no se llevó a la luna. No importa lo que le digas o que le muestres 70 millones de pruebas, no hay manera de que crea algo distinto. Entonces creemos que las soluciones son un poco idealistas, si se quiere, porque esto no se va a solucionar de un día para el otro, ¿sí? Pero seguro se necesita información de calidad, pensamiento crítico, introspección, que es lo que le decíamos. Esto le queremos dar el crédito al gato y la caja, ¿sí? Que fueron los que hicieron este estudio. Y empatía para dialogar con las tribus que nos son ajenas, ¿sí? O sea, ¿por qué no puedo hablar con alguien que piensa distinto que yo? ¿Desde cuándo no se puede hacer eso? Desde hace relativamente poco, al menos en la Argentina. Entonces, hay algunos puntos de contacto. Lo que nos tendría que preocupar es cómo sacamos el país adelante, ¿no? ¿Quién tiene razón? ¿Sí? Y esto de vuelta no es solo de política. ¿Por qué alguien no quiere vacunar a su hijo? No lo voy a convencer diciéndole, sos un tarado. Spoiler, eso no funciona, ¿no? ¿Por qué? No son tarados, lo aclaro por las dudas, importante. Tenés que ver por qué es eso, qué miedo tiene, qué escuchó, cómo se informó para llegar a eso. Seguramente pertenece a un grupo que de alguna manera refuerza esa teoría. Quizás tuvo algún caso cercano que lo asustó. ¿Sí? Hay una conexión más humana. Es un gran desafío para los medios de masas, que no pueden hacer eso. Posiblemente no lo puedan hacer. Pero bueno, un poco también les tiro la pelota para que pensemos todos juntos cómo hacerlo. Y con estos slides voy cerrando, para dejarle preguntas. Lo otro que hacemos es innovación. Estamos trabajando con los robots, como les dije. Este es nuestro amigo Chequeabot. ¿Sí? Ahí dice algo muy largo que no voy a leer, pero que grosso modo es lo que les decía antes. Estamos trabajando desde 2017 para generar digamos, como un asistente de la redacción que nos ayude a encontrar frases chequeables. Y nos está ayudando mucho, ¿sí? Fíjense que hoy todo lo que publican, de vuelta, más de 30 medios del país, las transcripciones del Congreso, los discursos de Macri presidenciales, todo nos llega de manera automática con las frases chequeables detectadas. Frases chequeables, por las dudas que no lo aclaré, son las frases factuales que yo puedo contrastar con datos. Es decir, la inflación subió X cantidad, es factual y yo la puedo contrastar con datos. Hicimos un país mejor o hicimos un país peor, no importa. Yo no puedo. Para vos es una cosa, un país mejor, para vos es otra, para vos es otra. ¿Ok? Eso no es factual y nos interesa lo chequeable. Esto es lo que ve la redacción en las reuniones de los lunes. No se ve de atrás, pero es una frase chequeable, es una frase chequeable, es una frase chequeable. Esto de Clarín Infobae. Acá hay otra. Les pone el contexto, ¿sí? Y fíjense que hay unos botoncitos en los cuales yo le digo, acertaste, robot, te equivocaste, y el robot aprende. Y esto es algo que es casi un regalito que les queremos dar al final. No sé, alguno quizás lo vio en redes, pero alguien tiene que escuchar cosas de YouTube para la facultad, para lo que sea. Esto lo desgraba automágicamente. Es gratis, porque no tenemos fines de lucro. Y lo pueden usar ya. ¿Sí? Se llama... Y lo traigo acá porque forma parte del proyecto de automatización. Es algo que a la redacción le venía bien. Yo lo presento como si fuese wow. En realidad es wow porque a nosotros nos sirve mucho, pero está montado sobre los subtítulos de YouTube. Digamos que es montarse sobre los hombros de un gigante. Le pones el link del video de YouTube. Tiene que tener subtítulos. Automáticos. No cargados por un humano. O sea que la enorme mayoría tiene, ¿eh? La enorme mayoría tienen. Y después encontrás la frase, en general está bastante bien. Esto hace 2 años funcionaba mal. Encontrás, no sé, dice sobre Rosario tal cosa, cliqueas ahí, te va el segundo exacto en que lo dice, entonces te ahorra un montón de tiempo. ¿Sí? Nosotros escuchábamos entrevistas de 2 horas, la típica entrevista de Fantino con Vidal, completa. Ahora ponemos el i y le buscamos, a ver cuándo dijo inflación, tucu, clic, y vamos a ver el segundo correcto para ver si se equivocó. A veces se equivoca el robot, ¿no? Así que esto es un regalito de todo el equipo de Chequeado para ustedes. Chequeado.com/desgrabador. Y es un poco, ¿no? Para que vean esta idea de abrirlo y van a ver que ahí está mi mail también para que si algo no les funciona nos avisen. Cuando lo lanzamos en un congreso afuera primero
y nos escribieron para decir, che, mi oficina no anda. Bueno, las redes de las oficinas están bloqueando un puerto y lo solucionamos. O sea que si algo no les anda, avísennos. Eso, gracias.